Hola y bienvenidos a la comunidad de El Próximo Framework en Ingeniería. Si están aquí es porque comparten nuestra visión, dominar las bases de la ingeniería para liderar la innovación del futuro. En esta sesión del curso de Testing HW y Dispositivos Electrónicos, vamos a hablar de una herramienta que a menudo es la gran olvidada, la heroína anónima del laboratorio de potencia, la carga electrónica. Sé lo que muchos están pensando. ¿Una carga? ¿Para qué necesito un equipo caro y complejo cuando puedo simplemente coger una resistencia de potencia del cajón y conectarla? Es una pregunta lógica, pero que esconde una verdad fundamental del testing. No es lo mismo usar una carga que probar una carga. Cuando conectamos una simple resistencia a una fuente de alimentación, estamos probando la resistencia, pero nuestro objetivo es el contrario. Queremos poner a prueba a la fuente de alimentación, a la batería, al convertidor de potencia. Queremos someterlo a un interrogatorio controlado, repetible y a menudo brutal. Y para eso, una simple resistencia es como un cuchillo de mantequilla a un duelo de espadas. Necesitamos un adversario inteligente. Aquí es donde entra la carga electrónica. Su propósito es precisamente ese, simular una carga eléctrica de manera programable y dinámica para probar rigurosamente a la fuente que la alimenta. Piénsenlo de esta manera. Una resistencia es un componente pasivo. Su comportamiento está fijado por la ley de Ohm y no podemos cambiarlo. Una carga electrónica es un actor de método. Es un camaleón. Podemos pedirle que se comporte exactamente como nosotros queramos. No es una cosa, es un comportamiento. No es una fuente que entrega energía. Es un sumidero inteligente que la consume a nuestras órdenes. Es, en esencia, la antifuente. Para entender su poder, debemos sumergirnos en sus modos de operación, sus diferentes personalidades. Aquí es donde la magia realmente sucede. En primer lugar, tenemos el modo más común y fundamental, el modo de corriente constante, o CC. En este modo, le damos a la carga una orden muy simple. Consume exactamente 1.5 amperios, y la carga, como un soldado obediente, ajustará su resistencia interna dinámicamente para consumir 1.5 amperios, sin importar si la fuente le está entregando 5 voltios, 4.5 voltios o 3.7 voltios. Mantendrá la corriente constante. Esta es la prueba de fuego para cualquier fuente de alimentación regulada. ¿Y para qué es útil? Imaginen que están probando una batería de litio. Su capacidad se mide en amperios por hora. Para medirla de forma precisa, necesitamos descargarla a una corriente constante y medir cuánto tiempo tarda en llegar a su voltaje de corte. El modo CC es la única forma de hacerlo. Es como un corredor de maratón que mantiene un ritmo constante sin importar las pequeñas subidas o bajadas del terreno. El segundo principio clave es el modo de voltaje constante, o CB. Este modo es un poco más abstracto y a menudo confunde a los principiantes. En modo CB, la carga electrónica se comporta de una manera muy peculiar. Su objetivo es forzar a que el voltaje en sus propios terminales se mantenga constante. ¿Cómo lo hace? Ajustando la corriente que consume. Si el voltaje de la fuente intenta subir, la carga consumirá más corriente para arrastrarlo hacia abajo, hacia el valor que hemos fijado. Si el voltaje intenta bajar, la carga consumirá menos corriente. ¿Para qué demonios querríamos hacer eso? La aplicación clásica es probar cargadores de baterías. Un cargador de baterías de litio tiene una fase de carga a voltaje constante. Cuando la batería está casi llena, el cargador debe mantener el voltaje en, digamos, 4.2 voltios exactos, mientras que la corriente que la batería acepta va disminuyendo. Una carga electrónica en modo CB es la herramienta perfecta para simular esa batería y verificar que el cargador se comporta correctamente, sin sobrecargar nuestra batería simulada. Es el modo de operación de los perfeccionistas del voltaje. El tercer principio clave nos devuelve a un territorio más familiar, el modo de resistencia constante, o CR. Aquí, la carga electrónica se comporta como una resistencia de potencia programable. Le decimos, compórtate como una resistencia de 10 ohmios. A partir de ese momento, la carga seguirá la ley de Ohm. Si el voltaje de la fuente es de 10 voltios, consumirá 1 amperio. Si el voltaje sube a 20 voltios, consumirá 2 amperios. La corriente que consuma será siempre proporcional al voltaje aplicado. Este modo es fantástico para probar el arranque de las fuentes de alimentación, para ver cómo se comportan al encenderse contra una carga predecible y simple, antes de someterlas a torturas más complejas. Es en esencia una reacción inteligente y versátil de esa resistencia de potencia que mencionamos al principio. Finalmente, llegamos a la cuarta aplicación, quizás la más importante para la electrónica moderna, el modo de potencia constante. Piensen en cómo funciona un dispositivo electrónico moderno, como el procesador de un portátil. Tiene un regulador de conmutación interno que necesita entregarle al núcleo del procesador una potencia constante, digamos 45 vatios. Ahora, ¿qué pasa cuando la batería se está agotando y su voltaje cae de 12 a 10 voltios? Para seguir entregando 45 vatios, ese regulador interno tiene que hacer algo contraintuitivo. Tiene que consumir más corriente de la batería, P igual V por I. Este es un escenario brutal para una fuente de alimentación. A medida que su voltaje se debilita, la carga le exige más y más corriente. Muchas fuentes fallan bajo este estrés. Una carga electrónica en modo de potencia constante
nos permite simular exactamente este comportamiento. Le decimos, consume 45 vatios, y la carga ajustará continuamente su consumo de corriente, aumentándolo a medida que el voltaje de entrada cae para mantener la potencia constante. Es la prueba definitiva de la estabilidad de cualquier fuente de alimentación destinado a alimentar la electrónica digital moderna. Hasta ahora hemos hablado de modos estáticos, mantener una corriente, un voltaje, una resistencia o una potencia a lo largo del tiempo, pero la realidad no es estática, la realidad es dinámica. Un teléfono móvil no consume una corriente constante, pasa la mayor parte del tiempo en modo de bajo consumo, consumiendo microamperios. De repente enciendes la pantalla y el procesador se activa, y el consumo salta a cientos de miliamperios. Luego haces una llamada y la radio se enciende, creando picos de consumo de amperios que duran milisegundos. Estos cambios rápidos, estos pulsos de carga, son increíblemente estresantes para una fuente de alimentación. Su sistema de regulación tiene que ser capaz de responder a estos cambios instantáneamente sin que el voltaje de salida se desplome o se dispare. Las cargas electrónicas modernas nos permiten simular estas dinámicas. Podemos programarlas para que consuman 100 miliamperios durante un segundo, luego salten a 2 amperios durante 10 milisegundos y vuelvan a bajar, repitiendo este ciclo una y otra vez. Podemos ajustar la velocidad de subida y bajada de la corriente, lo que se conoce como el slew rate. Esta prueba de carga dinámica o pulsada es sin duda una de las más importantes y reveladoras que podemos hacerle a una fuente de alimentación. Separa a las fuentes bien diseñadas de las mediocres. Una fuente puede parecer perfecta bajo una carga estática, pero mostrar una terrible caída de voltaje durante un pulso de carga rápido, lo que podría causar que el microcontrolador al que alimenta se reinicie. Y no solo existen cargas para corriente continua, sino también para corriente alterna. Estas se usan para probar fuentes de alimentación ininterrumpida, UPS o generadores o inversores que convierten la energía de los paneles solares en la corriente alterna que usamos en nuestros hogares u oficinas. Nos permiten simular la carga de una casa u oficina de forma controlada. En conclusión, la carga electrónica es mucho más que una simple resistencia. Es una herramienta de diagnóstico sofisticada, un actor versátil que puede asumir múltiples personalidades para poner a prueba el corazón de cualquier sistema electrónico, su fuente de energía. Hemos aprendido que sus 4 modos principales, corriente constante, voltaje constante, resistencia constante y potencia constante, nos permiten simular casi cualquier tipo de carga estática que podamos imaginar. Y más importante aún, sus capacidades dinámicas nos permiten imitar el comportamiento del mundo real, con sus picos y valles de consumo, que es donde reside la verdadera prueba de robustez. La próxima vez que vean una de estas cajas en un laboratorio, no piensen en ella como un simple consumidor de energía, piensen en ella como el interrogador, el examinador, el entrenador personal que empuja a las fuentes de alimentación hasta sus límites para asegurarse de que cuando salgan al mundo real, nunca nos fallen.